So what we looked at before lunch was don't hold yourself on the inside and don't keep the world on the outside. Lo que hemos visto antes de comer era no te quedes dentro y no mantengas el mundo allá afuera. Just as we breathe the world in and breathe ourselves out into the world, a medida que inspiramos el mundo y al expirar nosotros salimos al mundo, so the world comes into us and we go into the world. El mundo entra en nosotros y nosotros entramos en el mundo. And the more you allow this process, the boundary or the barrier dissolves. Y cuanto más repites este proceso, más rápidamente se disuelven las barreras, los límites. So then he says, if you do not have that understanding, then what is looked at, the looking and the looker will be differentiated. Y entonces el texto sigue y dice, si no tienes esta comprensión, percibirás lo que se contempla, la contemplación, y al que contempla como algo diferente. I'm on the inside looking out of my eyes at you who are outside. Yo estoy dentro de mí, detrás de mis ojos, mirándoos a vosotros que estáis ahí afuera. Then stillness and movement will be examined and labeled, and you will be bound by the concepts of being and non-being, inhibiting and encouraging. Examinarás y etiquetarás la calma y el movimiento y te verás atado por los conceptos de existir y no existir, de fomentar y reprimir. Because the rich diversity of phenomena are automatically managed inside clarity. Porque la gran riqueza y diversidad de fenómenos se controlan o se dirigen a sí mismos automáticamente dentro de la claridad. But if you lose that clarity, es como que se autogestionan dentro de la claridad, pero si pierdes esa claridad, then you find yourself in a world of stuff. Entonces te encuentras en medio de un mundo de cosas. And then you have to sort out the stuff. Y entonces tienes que arreglar todas esas cosas. Now my mind is peaceful, now my mind is moving. Ahora mi mente está pacífica, tranquila, ahora se está moviendo. I like this, I don't like that. Me gusta esto, no me gusta lo otro. And we encourage the things we like and we discourage the things we don't like. Y fomentamos las cosas que nos gustan y rechazamos o intentamos que haya menos de las que no nos gustan. And so we are labeling and naming and defining all the time. Y por lo tanto nos pasamos el tiempo etiquetando y definiendo y dando nombres. And no matter how much you do it, you never come to the clear opening. Y a pesar de que lo hagas y lo hagas y lo hagas una y otra vez, nunca llegas a la apertura final. Because the very process of such naming is covering over the space which you wish to open to. Porque el mismo proceso de nombrar y nombrar y nombrar lo que hace es cubrir ese espacio que quieres abrir. So then he says, so not only with the conceptual laboring of emptiness in terms of outer and inner, but also regarding attachment to the object of meditation and notions of good and bad, hopes and doubt, do take care not to get bound up in these. Dice, por lo tanto, ten cuidado de no caer en los enredos de la denominación conceptual de la vacuidad como algo interno o externo, ni tampoco en el aferramiento al objeto de meditación, ni en las nociones de bueno y malo, esperanzas y dudas. The key point of reference here y el punto de referencia clave aquí is to be clear about what is intrinsic. Es tener claro lo que es intrínseco and what is extrinsic. Y lo que es extrínseco. The intrinsic is that which is just there by itself from the beginning. Lo intrínseco es lo que está ahí por sí mismo desde el principio. The extrinsic is compounded, created, made. Y lo extrínseco es lo creado, lo elaborado, lo que hemos hecho. So when we get into judgment and organizing thoughts and creating patterns, por lo tanto, cuando empezamos a emitir juicios de valor, a organizar los pensamientos y a crear formas y patrones de formas, we are doing something artificial. Estamos haciendo algo artificial. It's not morally wrong. No es que esté mal desde el punto de vista moral.
It just creates a lot of difficulty. Simplemente es que nos crea muchas dificultades. If you stay with intrinsic clarity, the clarity which is there before the concept begins, Si nos quedamos con la claridad intrínseca, es decir, la claridad que está ahí antes de que aparezca el concepto, then with that clarity, when the concept arises, it's not dangerous. entonces con esa claridad, cuando surge el concepto, no es peligroso. Because it's just like a cloud or a rainbow, something moving through the sky of the mind. Porque es como si fuera una nube o un arco iris que aparece en el cielo de la mente y pasa. But if we don't have the clarity, then we hold on to the thought as the means for making meaning. Pero si no tenemos esa claridad, entonces nos agarramos a ese pensamiento como si fuera un medio para conseguir la claridad, para conseguir darle sentido. Then we say, this was a good meditation, that was a bad meditation. Y entonces decimos, me ha ido bien la meditación, me ha ido mal la meditación. And everything is turned into an entity which can be measured and weighed. Y todo se convierte en una entidad que se puede medir y se puede pesar. And again, in conventional terms, the capacity to do this is valued. Y de nuevo, esto, desde el punto de vista convencional, poder hacer esto está bien, es un valor, es algo positivo. But in terms of awakening to the fact that the mind is like space, it's only an obscuration. Pero desde el punto de vista de intentar despertar a cómo es la mente de verdad, es un oscurecimiento. So just take care not to get bound up in this. Por lo tanto, lo que dice en el texto es ten cuidado de no enredarte en esto. So we have to see the intrinsic is just there. Entonces lo que tenemos que ver es que lo intrínseco ya está ahí. We hear about this in the teaching, we read it in the books. Hemos escuchado hablar de esto en las enseñanzas, lo hemos leído en los libros. So if I want to be with what is simple and direct, Así que si me quiero quedar con lo que es simple y directo, my own activity will be unhelpful. mi propia actividad no me va a ayudar. It doesn't need my activity. Mi actividad no es necesaria. It doesn't need to be improved. No hay que mejorar nada. It is what it is. Es lo que es. So that's then that's a kind of touchstone. Es como una especie de piedra de toque. It lets me test what I'm doing. Me permite examinar lo que estoy haciendo, analizar cómo funciona. According to my familiar human way of doing things, Según mi manera habitual, familiar de hacer las cosas como ser humano, what I'm doing is quite valid and useful and helpful. lo que estoy haciendo es válido, es útil y ayuda, But according to the view here, pero según este punto de vista, it's unhelpful. no ayuda. So, which direction do I want to go in? ¿En qué dirección quiero ir? I can keep relying on the thoughts and then I have more of the same. Puedo seguir confiando en los pensamientos y entonces tendré más de lo mismo. I might get insight into patterns of thoughts. I might get some knowledge of myself. Puede que vea un poco el fondo de esas formas o patrones que aparecen, puede que sepa más cosas sobre mí mismo, But I won't find the space. pero no voy a encontrar el espacio, la espaciosidad. So again and again, whenever I start to mobilize in the meditation, Por lo tanto, una y otra vez, cada vez que noto que empiezo a movilizarme en la meditación, get involved, que empiezo a involucrarme, this is the wrong direction. tengo que pensar, esta no es la dirección adecuada. It feels right Parece que sí que lo es, que está bien, because it's familiar, porque estoy acostumbrado a ella, estoy familiarizado a ella. but functionally it's not helpful. Pero desde el punto de vista funcional no ayuda, no es útil. So he says, do not let your mind get distracted by the hidden movement of thought. Dice, no permitas que tu mente se distraiga con el movimiento oculto del pensamiento. Sometimes this is described as being like a small river that's going just under the surface in a water meadow.
A veces esto se describe como si fuera un río, una corriente de agua muy pequeñita que va justo por debajo de la superficie. You don't see any external sign of the water, Por fuera, desde la superficie, no ves ningún signo externo de que haya agua, but in the middle of the field where the river is running under, the grass is usually a bit thicker. pero en el medio de, como de la pradera o lo que sea, por donde hay agua debajo, se puede ver que el césped crece con un poco más de fuerza, que hay como más cantidad, es más denso. So we have big thoughts that insist. Entonces tenemos grandes pensamientos que insisten. You might hear a sudden banging noise. Por ejemplo, escucho un ruido de estos que te hace What's that? prestar atención. ¿Qué es Something's eso? happened. Ha pasado algo. But a lot of the time there's a kind of interweaving of very small thoughts that are just moving along together. Pero lo que pasa a veces es que hay como muchos pensamientos pequeñitos, más sutiles, que se van como moviendo juntos por debajo de esa superficie. This is the sort of substratum of our ordinary consciousness. Es como el substrato de nuestra conciencia ordinaria. So that's what he's meaning here, these hidden thoughts. Y a eso se refiere en el texto cuando habla de pensamientos ocultos. They don't break through in a way that we can catch them, Es decir, que no aparecen de una manera evidente como para poder verlos, but we become aware of them because there's a slight fogginess in our mind. pero nos damos cuenta de que están ahí porque hay como una especie de neblina en la mente. And they have us already tilted towards involvement in thought. Y ya hemos hecho esa pequeña inclinación hacia involucrarnos en ellos, hacia creérnoslos. It's a kind of background commentary, Es una especie como de comentario de base, de fondo que tenemos ahí. an organizing narrative. Una especie de narrador que nos organiza la vida. You might be going out for a walk and it's very nice, and suddenly you're aware that you've been in a big riff of ideas about something. Por ejemplo, te vas a pasear un rato por la naturaleza, es muy agradable y de repente te das cuenta que llevas un buen rato con una serie de ideas que están ahí pululando, que has estado pensando en ellas sin darte cuenta. You only realized you were in the thoughts after the sequence came to an end. Es decir, que solamente te das cuenta de que has estado en todos esos pensamientos cuando se ha terminado la secuencia de pensamientos. And that's why it's very difficult to control the thoughts in the mind, Y por eso es muy difícil controlar los pensamientos de la mente, because they have a very quiet beginning. porque a veces tienen un inicio muy calladito, muy silencioso. You just fall into the thought, you merge in the thought. Es decir, que te fundes con el pensamiento, te metes en él sin darte cuenta. The thought is like a very skillful pickpocket. Porque es como si fuera un ladrón de estos que te roba algo del bolsillo, un carterista muy, muy hábil. You don't see them at work. No los ves mientras están trabajando. It's only after you're carried away, after you look for your wallet, you think, fuck, that's gone. Cuando te das cuenta es cuando de repente buscas la cartera y dices, me han robado. So the thought has carried you away. Es decir, que el pensamiento ya se te ha llevado. So the way we deal with this is always relaxing more. Y la manera de lidiar con esto, de tratar con esto, es siempre volver a relajarse más y más. So you can use a beautiful place like this to help you. Podéis utilizar un lugar bonito como este que tenemos aquí para ayudaros. When you go for a walk outside, Por ejemplo, si vais a dar un paseo por fuera, you can open your gaze in a panoramic way puedes abrir la mirada para que sea panorámica, so that you're registering as much as possible. de manera que veas tanto como es posible ver. You see the path, the trees, all these different things. Ves el camino, los árboles y todo lo que alcanza la vista. And by maintaining open pathways through the senses, Y manteniendo abiertos los caminos de todos los sentidos, you give yourself the optimal interface through the senses with what's going on. te proporcionas a ti mismo la máxima cantidad de interfaz, de relación con todo lo que está pasando. And that gives you a protection against just falling into the thought. Y eso te protege de caer en el pensamiento, porque estás pendiente de lo otro. Like when you're walking along and you see something, maybe I saw a little cricket, Pero cuando vas caminando y ves algo, por ejemplo, yo he visto un pequeño grillo, and then some thoughts are always going, oh, summer is gone, and this and that.
Entonces eso ya me hace enlazar con, es que ya se ha acabado el verano, pero mira que todavía hay un brillo. So even something that you see through your senses can act as a kind of trigger into a chain of thought. Es decir, que incluso cuando estás pendiente de los sentidos, algo que percibes a través de uno de los sentidos puede convertirse en el mecanismo que desencadene todos esos pensamientos. And while you've gone into the thought, you've lost the senses. Y en el momento en que te vas o mientras estás en ese pensamiento, has perdido de vista los sentidos. So we want to use the senses to give us the space which is less easy to compress into the thought. Así que lo que queremos es utilizar los sentidos para proporcionarnos un medio para que sea más fácil no quedarnos comprimidos en ese pensamiento. It depends on your character. Some people are benefited by fear. Y según vuestra personalidad, por ejemplo, hay gente que tiene miedo. Generally speaking, we try to have equanimity. En principio todos intentamos ser ecuánimes, But if you see, these thoughts are stealing my life. pero si tú piensas, estos pensamientos me están robando la vida, The time that I spend in the thought is time when I'm not present. el tiempo que invierto en esos pensamientos es tiempo en el que no estoy vivo, no estoy presente. And each time I'm not present, I make it easier to be absent or not present more in the future. Y cada vez que no estoy presente, a la vez favorezco en el futuro otra vez no estar presente, estar ausente. This is dangerous. Y eso es peligroso. And that creates a little more mindfulness or vigilance. Y eso ayuda a crear un poquito más de vigilancia, de estar pendiente de lo que está pasando. And that's useful. Y eso puede ser útil. But if you're too vigilant, then you're observing and looking out there. Pero si estás demasiado alerta, demasiado vigilante, entonces estás constantemente mirando qué hay ahí. So we want optimal clarity without increased duality. Así que lo que queremos es la claridad óptima sin incrementar la dualidad. So it says it's vital to gain the understanding that's free of objects and beyond limits. Dice, es vital que alcances la comprensión que está libre de objetos y trasciende todo límite. So what we were looking at this morning is when you look around the room, Lo que hemos estado viendo esta mañana es que cuando miras alrededor de la habitación, what you see is your mind. lo que ves es tu mente. If that's clear for you, then there are no objects. Si eso lo tienes claro, entonces no hay objetos. Everything is experience. Todo es experiencia. Whether it looks like a door or a window or somebody's body moving and so on. Aunque parezca una puerta o el cuerpo de alguien o algo que se mueve, da igual. These are movements of interpretation within the field of appearance. Son movimientos de interpretación que se están dando dentro de ese campo de apariencias. The appearance is appearing for you in this moment as your experience. Y las apariencias están surgiendo para ti en ese momento en tu experiencia. There are no objects. No hay objetos. And it says, and it's beyond limits. Y esto está más allá de todo límite, no tiene límites. When you have a limit and you say, this is a man, this is a woman. Cuando pones límites y dices, este es un hombre, esto es una mujer. If it's a man, it's not a woman. If it's a woman, it's not a man. Si es un hombre, no es una mujer. Si es una mujer, no es un hombre. So to identify a woman is to have a limitation around the potential of that form. Y decir, esto es una mujer, es limitar el potencial que tiene esa forma. I'm doing this. Yo soy el que está haciendo eso. My mind is limiting the situation. Mi mente está limitando la situación. Because I am claiming to have knowledge about what is there. Porque yo estoy reclamando el poder de tener el conocimiento sobre lo que está pasando ahí. But I want to do the practice. Pero lo que yo quiero es hacer la práctica. I want to let what is there show itself. Quiero que lo que hay ahí, quiero permitir que lo que hay ahí se me muestre. How does it show itself? ¿Cómo se muestra? It's light. Es luz. I'm experiencing the display of the radiance of the mind. Por lo tanto, lo que estoy experimentando es el despliegue de lo que irradia del resplandor de la mente. So we can use this 3R practice to bring us again and again into the openness where we can start to really see there are no objects.
Por lo tanto, podemos utilizar una y otra vez la práctica de las 3 A's para volver a llevarnos a esa presencia en la que vemos que no hay objetos. There is the mind's radiance and the activity of the mind. Está el resplandor de la mente y la actividad de la mente. Because the mind itself is empty, Dado que la mente en sí misma está vacía, it has no shape or color or place. no tiene forma, ni color, ni lugar. In that sense, it's unborn, En ese sentido es no nacida and yet ceaselessly it shows. y sin embargo se muestra constantemente. It shows itself as the clarity of everything here. Se muestra como la claridad de todo lo que hay aquí. And within that, the energy of the mind Y dentro de eso, la energía de la mente is manifesting as this is a man, this is a woman, people are walking outside and so on. se manifiesta como esto es un hombre, esto es una mujer o todo lo que vemos ahí fuera. These three are inseparable. Y estas 3 cosas son inseparables. So this room is my mind. Esta sala es mi mente. Again and again you can look for yourself. Una y otra vez puedes buscarte a ti mismo. This is not something you have to believe. No es algo que tengáis que creer. This is not a dogma. No es un dogma. You're not going to be saved by believing in something. No os va a salvar creer en ello o creer en nada. What we're doing is learning to look more precisely, Lo que estamos haciendo es aprender a mirar con más precisión, to see rather than to imagine, a ver en vez de imaginar, to see rather than believe. a ver en vez de creer, Seeing has clarity. porque ver tiene claridad. It's immediately, directly self-proving. Es una prueba directa, auténtica, que puedes comprobar en ese momento. With a belief, you can believe in all sorts of things. En cambio, si es una creencia, con una creencia puedes creer en cualquier cosa. And beliefs change. Las cosas cambian, las creencias cambian, A belief is a thought. porque una creencia es un pensamiento Thoughts are impermanent. y los pensamientos son transitorios. An impermanent thought can't establish the truth. Y un pensamiento transitorio no puede establecer la verdad. It gives you a thought about something, Te puede hacer pensar en algo, but it's not direct. pero no es directo. And Dzogchen is concerned with the direct, the immediate. Y en Dzogchen lo importante, es decir, el Dzogchen se ocupa de lo inmediato, lo directo. So the only way is to do it again and again and again. Por lo tanto, la única vía es hacerlo una vez y otra vez y otra vez. So then he says, if you're not resting undistractedly in this posture and way of viewing, then automatically you're going to wander in confusion. Después dice, cuando alguien no está concentrado en una postura y forma de contemplar como la descrita, entonces automáticamente se pierde en la confusión de no entender sus propios pensamientos y no es capaz de reconocer el proceso. So, the confusion is that thoughts are arising and you don't understand what they are. La confusión es que aparecen pensamientos y tú no entiendes qué son And you don't even recognize that this is going on. y ni siquiera te das cuenta de que eso es lo que está pasando. So you might walk around here and you look, and, oh, it could be quite nice to come here for a holiday, maybe for a long weekend. Y entonces vas caminando y empiezas a pensar, es muy bonito, igual estaría bien venirse aquí de vacaciones, un fin de semana largo, You don't know what you're doing. y no sabes qué estás haciendo, You've vanished into a chain of thoughts. porque te has desvanecido en esa cadena de pensamientos. There's nothing mad about the thoughts. Y no tiene nada malo, los pensamientos no tienen nada de malo, They're quite normal, quite reasonable. son normales, son razonables, But where are you when you're thinking? pero ¿dónde estás cuando estás pensando? In that very moment, where are you? En ese preciso momento, ¿dónde estás? Are you in your body? ¿Estás en tu cuerpo? Are you connected with what's here? ¿Estás conectado con lo que hay aquí? Planning, okay, maybe in March it'll start to get a bit warmer, that could be good. Puedes estar planeando. Quizá para marzo estaría bien porque va a empezar a hacer un poco más de calor. You've gone. Ya te has ido. And it's normal to be gone. Y es normal
eso de irte. This is why our situation in samsara is difficult. Por eso es tan difícil salir de esta situación de samsara, Being lost is, for us, is normal. porque estar perdido para nosotros es lo normal Having moments of clarity is unusual. y tener momentos de claridad es algo inusual. So we want to turn this around Y lo que queremos es darle la vuelta a eso and recognize I'm getting lost. y reconocer, me he perdido, me estoy perdiendo. I don't need to plan fantasy futures No es necesario pensar en esas fantasías de futuro y planear, because I don't know what the future will be. porque no tengo ni idea de qué va a ser ese futuro. I want to be here. Yo quiero estar aquí, Feet on the ground, ears open, eyes open, con los pies en el suelo, los ojos abiertos, los oídos abiertos, present, presente, experiencing. experimentando. In other words, one does not know anything. One is stupid and revolves in unclarity. En otras palabras, no sabe nada, es ignorante y se extravía en la ausencia de claridad. So, with the ending of the Franco regime, Por ejemplo, cuando terminó la dictadura de Franco, there was a huge burst of energy building along the coastal regions. hubo un gran despliegue de energía construyendo, por ejemplo, en las costas, The Costa Brava and so on. en la Costa Brava, etc. And then many foreigners came, but also more and more Spanish people went to the coast. Y entonces vinieron muchos extranjeros y también hubo mucha más gente de toda España que fue a las costas To lie in the sunshine para tomar el sol and make themselves stupid. y volverse estúpidos. What is sunbathing? Porque ¿qué es tomar el sol? To lie covered in oil, Tumbarse cubierto de aceite o lo que te hayas puesto, incapable of doing anything useful and productive. sin ninguna capacidad para hacer nada útil o productivo. You hear people playing on the beach, the sound of the waves, the children laughing. Escuchar cómo la gente juega en la playa o el sonido de las olas o cómo los niños se ríen, Drifting in and out of consciousness. entrando y saliendo de la conciencia. So nice. ¡Oh, qué bonito! What a good day. ¡Qué bien que estoy! ¡Qué día más maravilloso! No idea where I am, but it's warm and pleasant. No tengo ni idea de dónde estoy, pero es tan agradable, calentito. So, like he says, very stupid. Y es lo que dice aquí, es estupidez total. We revolve in unclarity. Aquí dice, no lo voy a poner aquí. Se extravían en la falta de claridad. Because our ordinary life, going to work on time, doing the things we have to do, it's really a kind of violence to ourselves. Porque en realidad nuestra vida cotidiana, estar siempre a tiempo donde debemos estar, levantarnos, ir a trabajar, etc., es una especie de violencia hacia nosotros mismos. So we get overformed, pressured into maintaining a form in order to earn some money. Y entonces es como que nos tensamos en exceso porque nos estamos poniendo esa presión para ganar dinero y poder vivir, etc. So at the weekend or in the evening we want to just relax, let go of that, just, oh, I don't care, this is fine. Y entonces cuando llega la noche o el fin de semana lo que queremos es hacer suelto, me da igual todo está bien. I've had enough, don't ask me to do anything. Ya he tenido suficiente, no puedo más, no me pidas que hagan nada más. This is two extreme positions. One is too tight, the other is too loose. Y entonces nos vamos de un extremo al otro. El primero está mal porque estamos demasiado tensos, pero el segundo está mal porque está demasiado suelto. So our aim in meditation is to stay present but relaxed. Y nuestro objetivo cuando meditamos es mantenernos presentes pero relajados. Neither striving nor self-abandonment. Ni luchar ni abandonarnos completamente. So he says this state of unclarity is also described as not maintaining the spontaneity of thought, and this leads to being bound by the necessity of distraction, so that one cannot enter free expression. Thus, movement and recollection must be under the control of clarity. Entonces dice, esta situación también se describe como la pérdida de la espontaneidad del pensamiento, lo cual conduce a estar atado por la necesidad de distracción, y así se pierde el acceso a la expresión libre. Por consiguiente, el movimiento y la no dispersión deben estar siempre bajo el control de la claridad. So the spontaneity of thought
is the mind manifesting as it does. La espontaneidad del pensamiento es la mente que se manifiesta como lo hace de manera natural. So at work you have to be very disciplined and stay on target. Por ejemplo, en el trabajo tienes que mantener una disciplina y estar centrado en lo que estás haciendo. You're imposing order on the content of what's arising. Y por lo tanto estás imponiendo un orden ante el contenido de lo que surge. And then when you just relax and flop about and don't do anything, it's not spontaneous either. Pero cuando te relajas y sueltas todo y te abandonas, tampoco es espontáneo. Because the interface of subject and object, or this free flow between what appears to be inside and what appears to be outside, is being blocked. Porque la interfaz o la relación entre sujeto y objeto, o entre lo que nos parece que está dentro y que está fuera, ha quedado interrumpida, impedida por algo. So, at all times, in all circumstances, stay present. Por lo tanto, en todo momento y ante cualquier circunstancia, mantente presente. There's no magic way of doing this. No hay ninguna manera mágica de hacer esto. We have to learn about our own disposition. Tenemos que aprender sobre nuestra propia disposición. Some people have a tendency to laziness. Hay personas que tienen tendencia a la pereza, a ser perezosos. Some have a tendency to agitation. Algunos tienen tendencia a estar agitados, a la agitación. So you have to observe how the 5 elements operate in you. Entonces lo que tienes que hacer es observar cómo funcionan los 5 elementos en ti And work with that. y trabajar con eso. If you have a tendency to be lazy, Si tu tendencia es a la pereza, you need to keep an eye on your breath, entonces va bien mantener la atención en la respiración, open up your diaphragm, abrir el diafragma, bringing in more air, you get more oxygen, brings more liveliness, more prana. hacer que entre más oxígeno y así te sientes, hay como un poco más de viveza y más prana. If you tend to be agitated, Y si tu tendencia es más bien a la agitación, lock your gaze onto objects in the world like trees, entonces puedes fijar la mirada en objetos tipo un árbol and consciously bring your attention onto the color of the bark. y llevar tu atención conscientemente al color de una ramita. And you use the qualities, the fine qualities of the phenomena to stabilize you so that you're not carried this way and that. So Y entonces utilizas las cualidades externas de ese fenómeno para que no se te lleve todo, no haya tanta agitación y no te veas con tanta dispersión. there are many methods in the Buddhist tradition. There are a lot of methods because people found methods, so you can find methods for yourself. You have to trust your own intelligence. Hay muchísimos métodos en el budismo para cualquiera de estas dos situaciones porque cada uno ha investigado y ha descubierto métodos, pero realmente lo que tenéis que hacer es confiar un poco en vosotros y ver qué es útil para vosotros. Because we do occupations that didn't exist in Tibet. Porque también hacemos cosas, por ejemplo, que no existían en el Tíbet en su día. We have pressures that people didn't encounter in Tibet. We have pressures? Pressures on Pressures. Y tenemos también presiones que no existían cuando se escribieron todas estas enseñanzas en el Tíbet. You have to review your own life and how it is and work with that. Por lo tanto, tenemos que revisar nuestra propia vida, cómo es, nuestras circunstancias y trabajar con ello. The basic principle is to be here. El principio básico es estar aquí. Being here and now means Estar aquí, ahora, significa to be in the place before you know where the place is. estar en el lugar antes de saber qué es ese lugar. That is the real here. Ese es el aquí, de verdad. What is revealed by being present. Lo que se revela por el hecho de estar presente. And now is the presence with the aspect of time, which is free of the continuity of past to present to future. Y ahora es estar presente en ese ahora que no tiene nada que ver con la línea temporal de pasado, presente, futuro. Because when you're here and now, Porque si estás aquí y ahora, you're not anywhere. no estás en ningún lugar. The mind has no location. Porque no puedes localizar la mente, no está en ningún lugar. To be here and now is to be in the infinity of presence. Por lo tanto, estar aquí y ahora significa estar en la infinidad de la presencia, Within which each moment is infinite.
del presente, en el que cualquier momento es infinito. When we have this experience, it seems to last a long time. Cuando tenemos esta experiencia, parece que dura muchísimo. So I think, keep everything inside clarity. Es decir, mantén todo dentro de la claridad. Clarity means be in your senses. Y la claridad significa mantente en tus sentidos. The showing of the luminosity of the mind comes through the senses. La muestra de la luminosidad de la mente nos llega a través de los sentidos. It's not about going into yourself. Es decir, que no se trata de ir hacia adentro de ti, So if you're here, sino que si estás aquí, then the movement which occurs in relation to stillness el movimiento que se produce en relación a la calma is your mind as in this situation. es tu mente en esta situación. So maybe you're sitting in the room quite calmly, your gaze is open, Entonces puede ser que estés sentado en calma en la sala, con los ojos abiertos y la mirada. and out of the corner of your eye you see someone moving outside the room. Y en uno de los extremos de los ojos ves que hay alguien que se mueve por la habitación. Some stream of thought arises. Y entonces aparece como una corriente de pensamiento. So now there is movement. Hay movimiento. The movement of thoughts, sensations, feelings in relation to what triggered it. Es una corriente de movimiento, pensamiento, sensaciones, lo que sea, en relación a lo que se ha movido por ahí, que ha sido el desencadenante. So it says, keep this under the control of clarity. Entonces lo que dice en el texto es que mantengas eso bajo el control de la claridad. Control is not maybe the nicest way to express it. Quizá control no es la palabra más bonita o adecuada para expresarlo, It means keep it within clarity. pero lo que quiere decir es que lo mantengas dentro de la claridad. Clarity is when we recognize everything is our experience. Y claridad es cuando reconocemos que todo es nuestra experiencia. Someone is walking outside the room. Alguien está caminando por fuera de la sala. This is a movement of my mind. Ese es un movimiento de mi mente. If I experience it as, oh, I have a thought about a real person who is not me, who is walking outside the room, Si yo lo experimento como, es un pensamiento que estoy teniendo sobre alguien que es real y que está caminando por fuera de la habitación, I've entered into distraction. entonces ya he entrado en la distracción. So, whatever is occurring, it is inside clarity. Por lo tanto, cualquier cosa que ocurra está dentro de la claridad. There is nothing outside your mind. No hay nada fuera de tu mente. Again, to understand this, you have to come back. Your mind is not your ego, it's not your personality, it's not a personal possession. Y para entender esto de nuevo tenemos que volver a recordar que la mente no es tu ego, no es tu yo, no es una posesión personal. It's the illuminating power which gives you experience. No es tu personalidad, es un poder iluminante, iluminador, a illuminating power, Which gives you experience. que te proporciona la experiencia, que te da la experiencia. Since you were born, all you've ever had is experience. Desde que naciste, lo único que has tenido es experiencia. That's all there is. Es lo único que hay. Something registering in the mind. Es algo que se registra en la mente. The woman who walked by was walking in my mind. La mujer que acaba de pasar estaba paseando por mi mente. Oh, where has she gone? ¿A dónde ha ido? Ah, that's a thought moving in my mind. Es un pensamiento que se está moviendo en mi mente. So, the woman was a visual appearance and now she's a thought memory. Por lo tanto, la mujer era una apariencia visual y ahora es un recuerdo, un pensamiento de recuerdo. Both are in my mind. Y las dos cosas están en mi mente. When you look up and you see an airplane in the sky, Cuando miras al cielo y ves un avión, the airplane is in my mind. el avión está en mi mente. You have to keep chewing on that till it makes sense. Hay que masticar un poco estos conceptos hasta que tengan sentido, hasta encontrar ese sentido. It sounds insane. Porque claro, parece una locura. The plane is in the sky. El avión está en el cielo. People are sitting in the airplane. ¿Quién está sentado en el avión? It's bad enough being me, but now I've got the whole fucking population inside my mind. Ya era bastante malo ser yo, pero ahora encima tengo a toda esta gente pesada en la cabeza. But it doesn't mean like that.
Pero no, esta no es la idea. Because now we've had a stream of thoughts, oh, there must be a lot of people in the airplane, and airplanes are full of fuel, and how could that be in my mind, and big thoughts. Porque claro, ahora ya nos ha salido esta corriente de pensamiento de, toda la gente que hay sentada en el avión, Dios mío, con toda esa gasolina y todo ese combustible y todo ahí, todo eso en mi cabeza, qué horror. So all the thoughts that establish the objective truth of airplanes in the sky. O sea, que todos los pensamientos que han establecido la verdad objetiva de que el avión está en el cielo, Are in my mind. están en mi mente. Tomorrow, Mañana, hopefully, con un poco de suerte, I will be sitting in a metal box in the sky. yo estaré sentado en una especie de caja metálica que vuela por el cielo. I will be sitting in a metal box which is inside my mind. Y estaré sentado en una pequeña caja metálica que está en mi mente. Weird shit. Porque nos engañamos. Very strange. Muy extraño. So we have to look. Así que tenemos que mirar. If you start from the objectifying assumption, if you start from the position of duality, I am inside, the world is outside. Si empiezas desde la asunción, desde creerte de verdad que yo estoy dentro y lo otro está fuera y esa es la realidad fija, Then the view that this yogi is presenting is insane. entonces la visión, el punto de vista que presenta este yogi en este texto es una locura absoluta. But if you see that duality is a delusion, Pero si ves que la dualidad es una delusión, un engaño, then indeed everything is arising in your mind. entonces realmente todo surge en tu mente. It doesn't mean that other people will have the same experience as me. No significa que el resto de personas vayan a tener la misma experiencia que tengo yo. We are human beings, and so we have karmic tendencies which parallel in many ways. Somos todos seres humanos y por lo tanto tenemos tendencias kármicas que son un poco paralelos en muchos aspectos, paralelas. Butterflies and birds and sheep don't live in the human world. Las mariposas y los pájaros y las ovejas no viven en el mundo de los humanos. They have sense organs, Tienen órganos de los sentidos, but they are focused on different bands of information and stimulus. pero están centrados en otro tipo de estímulos e información. The butterfly experiences the sort of things that butterflies experience. Las mariposas experimentan las cosas que experimentan las mariposas. As do dogs and sheep. Y lo mismo pasa con los perros y con las ovejas. And we experience what our human sense organs allow us to experience. Y nosotros experimentamos lo que nuestros órganos de los sentidos de humanos nos permiten experimentar. This is not the whole story. Pero esto no es todo. You see, due to causes and conditions, this is what is revealed. Porque debido a causas y condiciones, esto es lo que se revela ahora. This particular body gives me access to a domain of experience. Este cuerpo concreto me da acceso a este reino o dominio de experiencia concreto. But it's not the whole story. Pero eso no es todo lo que hay. I have no access to the experience of the butterfly, Yo no tengo acceso a la experiencia de la mariposa, or the dog, or the sheep. o a la del perro, o a la de la oveja. I can't sniff my way around the world. No puedo ir oliendo y decidiendo qué hago según mi olfato por el mundo. Even if I get some sense of the smell that the dog has, Y aunque me llegue un poquito del olor que le llega al perro, if I go down and I sniff some fresh dog shit, si yo me agacho y huelo un poco de caca de perro, the limitation of my situation simply tells me this is a bad smell. la limitación de mi situación lo único que me dice es qué mal que huele. But from what we can understand, dogs can pull a lot of information out of that smell. Sin embargo, parece que los perros pueden sacar muchísima información de ese olor. The world is revelation Es decir, que el mundo es una revelación according to your mode of participation. según tu forma de participación en el mundo. But what we experience is all we have access to. Es decir, que lo que nosotros experimentamos es todo a lo que nosotros tenemos acceso. The rest is just ideas about. Y el resto son todo ideas sobre cosas. So it says also you can follow afterthoughts
which are consequent on the arising of the various objects of the six senses. Dice, es más, puede pasar que alguien siga los pensamientos que provienen de la aparición de los diversos objetos de los seis sentidos. Then one examines and judges, pursuing each one after the other, so that recollection is strengthened. Entonces examina y juzga, siguiendo un pensamiento después de otro, y así se refuerza la no dispersión. Recollection here means like a kind of mindfulness. Aquí no dispersión se está utilizando con la idea un poco de mindfulness, de presencia plena o conciencia plena, atención plena, ya no sé cómo traducirlo. So, Mindfulness. for example, if you were outside and you heard little birds making some noise, singing a little bit. Por ejemplo, si habéis estado por ahí fuera, habréis oído pajaritos que hacen ruiditos. Bring your presence towards your ears. Si llevas la presencia a los oídos, Wanting to hear more of that sound. y quieres oír más de ese sonido, That brings you into a fine-tuning into the domain of sound. entonces eso hace que te conectes con ese reino del sonido You analyze it. y lo analizas. Or when you're getting ready to join the queue for food, Y cuando te acercas a la cola para la comida, some smell comes out of the kitchen. aparece un olor que sale de la cocina Your nose twitches a little bit. y tuerces un poco la nariz You try to analyze what are they cooking in there. e intentas analizar, ¿qué están cocinando? Well, that's what it means. You analyze that. You're bringing more proximate, more close, connected engagement with that domain of the particular sense. Y a lo que se refiere es a esto, que de alguna manera es que como que quieres acercarte un poquito más a ese mundo de ese sentido en concreto. And the key thing is not to focus on the conclusion. Y la clave es no centrarse, no quedarse en la conclusión, Oh, they're boiling potatoes. están hirviendo patatas. Oh, something is coming to me. Sino quedarse en él, hay algo que está viniendo a mí. This is a flavor of the world. Y este es un sabor del mundo. And by receiving this, by having the recollection, I am smelling, Y recibiendo esto, teniendo la no dispersión de olerlo, not that I'm smelling potatoes, but I am smelling, no es que yo esté oliendo a patatas hervidas, sino que estoy oliendo. your sense becomes more alive. Entonces ese sentido cobra vida, cobra más vida. So you can strengthen the various sense organs. Y de esta manera puedes reforzar los diferentes órganos de los sentidos. This is arising here. Esto está surgiendo aquí. This is the display of experience. Este es el despliegue de la experiencia. Oh, they're boiling potatoes. Están hirviendo patatas. It takes me away from the experience Hace que me vaya de la experiencia into an interpretation of an object somewhere else. y entre en la interpretación de un objeto que está en otro lugar. Oh, this. So we always want to come back to this, not that. En cambio, si me quedo aquí con el olor, esto, eso es lo que queremos hacer, quedarnos con esto, no con aquello que está allá. Oh, then he's just, I'll condense it because it's a little bit long. He just says, when you find your mind is wandering here and there after many things, Entonces lo va a condensar un poco porque es un poco largo y dice que cuando te des cuenta de que tu mente está vagando por allí, por aquí, por allá, por diferentes lugares, stay with the spontaneous presence in the moment. mantente con la presencia espontánea de ese momento. So, if you're walking outside and you see a nice house in the distance, Por ejemplo, si estás caminando por ahí fuera y ves una casa en la distancia que parece bonita and you start to think about the house, y empiezas a pensar en la casa, bring yourself through the senses. What do you see? llévate de nuevo a tus sentidos. ¿Qué es lo que ves? This is happening here. Eso está ocurriendo aquí. If you leap out of your senses onto that, En cambio, si te fugas, si te escapas de los sentidos y te vas allá,
you lose this. entonces pierdes esto, This is arising here. lo que está surgiendo aquí. This is the site of the experience. Esta es la parte, es el lugar de la experiencia, The experience is always with the mind. porque la experiencia está siempre con la mente. The mind is neither inside nor outside. La mente no está ni dentro ni fuera, But if you identify it in the object, pero si la identificas en el objeto, it will be difficult to recognize that everything is your experience, va a ser muy difícil reconocer que todo es tu experiencia, because you start to think, oh, I am looking at a house. porque entonces empiezas a pensar, yo estoy mirando una casa. So when we relax into the practice, Entonces cuando nos relajamos en la práctica, you see the clarity of the mind vemos la claridad de la mente arising from the empty potential, que surge del potencial vacío, and within that the thought arises, that's a very nice house. y dentro de eso aparece el pensamiento, esa casa es muy bonita. That's the energy of your mind. Y esa es la energía de la mente. You like the house, you don't like the house, ¿Te gusta la casa? ¿No te gusta la casa? this is your mind. Es tu mente. The houseness of the house La caseidad de la casa is established by your mind. la establece tu mente, There are no self-existing houses. porque no hay casas que existan por sí mismas. You have to chew on this. Y esto hay que masticarlo. This is linked to this very famous question in Indian philosophy. Esto está relacionado con un tema muy famoso de la filosofía india, If a tree falls in the middle of a forest de que si un árbol cae en medio de un bosque and there is no one there to hear it fall, y no hay nadie cerca que lo oiga caer, does it make a noise? ¿hace ruido? So you have to think Hay que pensar and know what is a noise. y saber qué es un sonido. So all this goes back. You can take the answer in an objective way. Of course there's a noise, even if no one hears it. Y entonces, de nuevo, podemos adoptar un punto de vista objetivo y decir, pues claro que hay ruido. Cuando un árbol cae, hace ruido. But the noise is an experience. If no one experiences it, it's not an experience, there's no noise. Pero el ruido es una experiencia y si no hay nadie que experimente esa experiencia, entonces no hay experiencia, por lo tanto no hay sonido. So our tendency is to rely on the abstract thought and determine self-existing entities out there. Por lo tanto, nuestra tendencia habitual es a quedarnos con el pensamiento abstracto y creernos toda esa serie de pensamientos que le siguen. So you have to sit and struggle with this yourself. Así que es algo con lo que cada uno tiene que sentarse y luchar un poquito y trabajarlo. This is not something you have to believe. No es algo que os tengáis que creer, It's not a dogma. no es un dogma. You're not becoming a member of the International Church of Dzogchen. No estáis convirtiéndoos en miembros de la Iglesia Internacional del Dzogchen. But what we're doing is we're using the teaching Lo que estamos haciendo es utilizar la enseñanza to try to illuminate our ordinary way of proceeding, para intentar dar luz en nuestra manera habitual de proceder, to establish, am I asleep or am I awake? para establecer si estoy dormido o estoy despierto, Am I clear or am I obscure? si veo con claridad o estoy oscurecido, Do I have a fresh clarity of the moment or am I simply projecting my assumptions? si tengo una claridad fresca del momento o simplemente estoy proyectando lo que asumo. So each of us has to do this. Nobody can do it for you. Y cada uno de nosotros tiene que hacer eso, nadie puede hacerlo por ti. You can get endless explanations and teachings, but in the end, it's you. Who am I? How am I? Puedes escuchar y escuchar y escuchar enseñanzas hasta el infinito, pero al final eres tú el que tiene que investigar quién soy yo. So it says, whatever movements and recollections arise, remain present with insight and clarity and do not enter into evaluation. Entonces dice, ante cualquier movimiento o recuerdo que surja, permanece presente en la claridad y simplemente viendo. No entres en juicios, no aceptes ni rechaces, apruebes ni desapruebes. Don't go after any experience and don't try to avoid any experience. No vayas detrás de nada de lo que ocurra, no obstruyas el movimiento ni impidas que cese. O sea, no vayas detrás de la experiencia ni evites la experiencia. The mirror El espejo is not hungry for experience.
no está hambriento de experiencia, no tiene ganas de experiencia. The mirror shows whatever presents. El espejo solamente muestra lo que sea que se presenta allí. And if you're in the car driving, many things present to the mirror, and so it shows and shows and shows. Y por ejemplo, si vas en coche y al espejo se le van presentando cosas y cosas y cosas, va mostrando cosas y cosas y cosas. It's not like you're in an oasis No es como si estuvieras en un oasis and you're about to go across the desert. Que vas a atravesar el desierto And there's a little bar, the Last Chance Saloon. y hay un pequeño bar que dice el bar de la última oportunidad. No more whiskey for 1,000 miles. No vas a poder tomar más whisky en los próximos 1000 kilómetros, Every second there is something new. sino que a cada segundo hay algo nuevo, The mind never ceases. porque la mente no para nunca. Yeah, but that one's good. Sí, pero es que eso estaba bien. I like that. Me gusta, me gusta. Your own prejudice, Es decir, que tus propios prejuicios liking this, not liking that, de que me gusta esto y no me gusta lo otro, takes you out of the mirror es lo que hace que salgamos del espejo and turns you into the observer and the judge. y nos convirtamos en el observador y el juez. When you rest in the mirror, this is arising, that's arising, that's arising. En cambio, cuando te relajas y permaneces en el espejo, surge esto, surge esto, surge lo otro. It's like that. Y es así. The more busy you are, the more stupid you become. Cuanto más ocupado estás, más estúpido te vuelves. That's not what they tell you in school. Eso no es lo que te dicen en el colegio. You must try harder. En el colegio te dicen, esfuérzate más. Why? ¿Pero por qué? So you can get a job as a school teacher. Para que puedas encontrar trabajo como maestro del colegio, Probably not the easiest occupation. que probablemente no sea el trabajo más fácil hoy en día. This is the central point. Consciousness is active. Y ese es el punto central, que la conciencia es activa. Consciousness takes an object La conciencia coge un objeto and can be discussed as if it were an object. y puede hablar de él como si fuera un objeto. Awareness En cambio, la presencia does not take an object, no coge al objeto, is not concerned with objects, no está preocupada ni ocupada con los objetos and can never be found as an object. y nunca la puedes encontrar como un objeto, It's empty and clear, sino que está vacía y clara showing whatever arises. y muestra cualquier cosa que surja. So it has a spontaneity. Y por lo tanto tiene espontaneidad. Now, of course, if you have a job Por supuesto que si tienes un trabajo and your colleagues have expectations about how you will behave, y tus compañeros tienen algún tipo de expectativa sobre cómo deberías comportarte, you will feel certain pressure to conform. vas a notar una presión sobre qué tendrías que hacer. That is to say, to align the manner of your manifesting with the patterning of the particular office you work in. Y eso significa alinear la manifestación de tus patrones de conducta o de tus formas de lo que va surgiendo con el oficio particular o las tareas particulares en concreto que tengas que hacer en ese trabajo. But actually, in the atmosphere around you, Pero en el ambiente que hay a tu alrededor, the mood of the building, the institution, el ambiente que hay en ese edificio, en esa institución, shows it. se muestra. So if you're in touch with the mood, Y si tú estás en contacto con ese ambiente, as you enter through the door of the institution, cuando entras por la puerta de ese edificio o institución, you shift how you behave. tú cambias tu comportamiento. When I worked in a hospital, I worked in different clinics. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en el hospital, había trabajado en diferentes clínicas Each clinic had its own flavor. y cada una tenía su propio sabor. Some were very formal, some were relaxed. Algunas eran muy formales, otras se podía estar muy relajado. So you go in the door, Entonces, cuando entrabas por la puerta, the air is thick or thin. notabas enseguida si el aire era denso o estaba calmadito y era suave. And so you speak in one way or another way. Y según eso hablabas de una manera o de otra. In some clinics you can do a lot of joking and laughing. En algunas clínicas podía hacer muchas bromas y nos reíamos, In others you have to be serious. y en otras había que estar serio. That's nice.
Y eso está bien, You remain very flexible. es agradable, es ser flexible. So that's what it means by spontaneous. Y eso es lo que quiere decir espontáneo. You're not at the mercy of the institution having to do what everyone else does. Es decir, yo no estoy a la merced de la institución y tengo que hacer exactamente lo que todo el mundo hace, When it says spontaneous, sino que cuando dice espontáneo, it doesn't mean self-referential and self-indulgent. no quiere decir que yo estoy siempre metido en mí mismo y hago solo lo que a mí me parece y me permito a mí mismo hacer lo que me da la gana. It means the spontaneity of synergy. La espontaneidad se refiere a la sinergia, That because you're connected with how the institution is, a que como yo estoy conectado con la manera de ser, con cómo es esa institución, you emerge in harmony with the mood of the energy around you. entonces emerjo en armonía con la energía que se está moviendo en ese lugar. And when you practice doing this, when you open to this again and again, Y cuando practicas hacer esto y te abres una vez y otra vez y otra vez, you realize you don't have to think your way into it. te das cuenta que no tienes que pensarlo, It's not a problem to be solved. que no es un problema que haya que resolver. You don't need a lot of cognitions to tell you what to do. No necesitas muchas cogniciones que te digan qué debes hacer, The mood and the feeling tone sino que el estado de ánimo y el ambiente que tú notas evokes your potential. evoca, hace que salga de tu potencial. That is to say, the more we are not held inside our own self-definition, our notion of our personality and so on, Es decir, que cuanto menos estemos pillados por nuestra propia definición de cómo somos, de nuestra personalidad, etc., the wide arc of the potential of the mind itself el amplísimo arco o abanico de potencial de la presencia starts to become available. empieza a estar disponible. This arc, when you are just in your ego self, becomes very, very small. You have a tiny little bit of it available to you. En cambio de ese arco enorme, cuando estás metido en tu yo egoico pequeñito, solamente utilizas un fragmento muy pequeñito de ese posible abanico o arco del potencial. Or to put it in another language, awareness always has more freedom than consciousness. Por decirlo de otra manera, la presencia tiene siempre mucha más libertad que la conciencia. Oh, I'm conscious my boss doesn't seem to be in a good mood. Vaya, soy consciente de que mi jefe hoy no parece estar de muy buen humor And we have a problem with the project. y tenemos un problema con el proyecto. Shit, what am I going to do? Vaya, ¿qué voy a hacer hoy? Then you have Y anxiety. entonces tienes ansiedad, You try to second guess what the other person might think. intentas empezar a pensar qué debe ser lo que está pensando la otra persona Then you're in the jungle of thoughts and feelings. y te acabas metiendo en una especie de selva de pensamientos, sentimientos There's no clarity. y no hay claridad. Open yourself to the boss's face. En cambio, si tú te abres a la cara del jefe, What is there? ¿qué hay ahí? Maybe the person's sad. A lo mejor está triste Why be frightened? o asustado. This is a sentient being wandering in samsara. Es otro ser humano que vaga por samsara They have a problem. y tiene un problema They need some help. y necesita ayuda. How to be helpful. ¿Cómo puedo ayudar? You can feel your way in. Y entonces es como que sientes la manera de entrar ahí. It's the same if you work in an acute ward in psychiatry. Acute means it's when the patients just arrive and they're very disturbed. Ah, ok. Cuando hay, por ejemplo, ha habido casos de un caso que nada más entrar está como muy trastornado, es decir, está en un estado agudo En el departamento de casos agudos, sí. Sí, o sea, que es un caso grave, digamos, ¿no? The patients are often very disturbed, Y entonces el paciente está muy trastornado, angry, enfadado and potentially very violent. y potencialmente es muy violento Then you want to connect with him. y lo que quieres es conectar con él. So if you build up a picture of how the person is, Entonces, si tú construyes una imagen de cómo es esa persona, then you come to a conclusion. llegas a una conclusión, This is what is the matter with them. este es el problema de esta persona, Diagnosis and so on. haces un diagnóstico It becomes very solid. y todo se convierte en algo muy sólido. But
This is a living, breathing person. Pero en realidad es una persona viva que respira. There is an organismic presence. Hay un organismo ahí que se está moviendo, una presencia. You have to receive how this is. Entonces debes recibir cómo es eso. Very few people want to receive an angry, disturbed person who's very big. Pero hay muy poca gente que quiera o que esté dispuesta a recibir a un paciente que es violento, que está enfadado y que además es grandote. They want to work out what's going on. Lo que quieren es saber qué está pasando. Hey. Pero cuidado, desde la distancia. But if you let them in, En cambio, si les dejas entrar, this is unusual for them. es algo muy inusual para ellos. Sometimes that's provocative, A veces eso les provoca, usually it's not. pero normalmente no es así. So we let the world in. Así que dejamos que el mundo entre en nosotros. And we get a sense, this is a pretty scary place you're in. Y notamos, sentimos, estás en un lugar que da mucho miedo. It's noisy and the food's shit Hay muchísimo ruido, la comida es una mierda and the door's locked. y la puerta está cerrada. You can't get out. No puedes salir. What do you want to do? ¿Qué quieres hacer? Some conversation starts. Y entonces empieza un diálogo. So always we have to first start with ourselves. What is my fear? Entonces siempre tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Cuál es mi miedo? Exactly what he says in the text. How am I going towards a conclusion? Es justo lo que dice en el texto. ¿Cómo me precipito hacia una conclusión? Because my conclusion about you Porque mi conclusión acerca de ti is imprisoning you. te va a encarcelar. And if you don't like being imprisoned, Y si a ti no te gusta que te you're encarcelen, going to react to my conclusion. entonces vas a reaccionar hacia mi conclusión, contra mi conclusión. So if I want to collaborate with you, Por lo tanto, si lo que quiero es colaborar contigo, I don't need to know about you. no necesito saber nada de ti. The space should be open. El espacio debería estar abierto. So this is what it means. That's a very practical example, but this is the sense of the clarity is don't use ideas to make sense of what is going on. Este es un ejemplo práctico, pero lo que quiere decir es en la claridad que no utilices las ideas para intentar averiguar qué es lo que está pasando. So then it says the essential point of the view is to remain exactly on the awareness or in the awareness or as the awareness of the unchanging openness of the one who gives rise to thoughts. Y entonces dice, lo más esencial de la visión es permanecer exactamente en la presencia de apertura que no cambia de aquel que da origen a los pensamientos. So the thoughts are arising Es decir, que los pensamientos surgen within the space of awareness. dentro del espacio de la presencia. It's not that we stop being aware in order to work out this problem. No es que deje de estar presente para intentar solucionar este problema, There is no, what he's been pointing out before is there's no contradiction between stillness and movement. sino, como ha dicho antes, que no hay contradicción entre la calma y el movimiento, Our mind is relaxed and open, sino que la mente está abierta y relajada and patterns of thoughts and feelings are arising. y los patrones o las formas de pensamientos y sentimientos y sensaciones aparecen. The patterns are in the openness. Todos esos patrones y esas formas están en la apertura. They may be useful, Puede que sean útiles, they may not be useful. puede que no sean útiles, They're just patterns. pero son solo formas, patrones. If they start to emerge in our mind Por lo tanto, si empiezan a aparecer en nuestra mente and you remain connected with the field of experience, y tú continúas conectado con el campo de experiencia, if they're not relevant, they fall away entonces si no son importantes se irán, because you don't want to have an agenda, caerán por su propio peso, porque lo que no queremos es tener un objetivo ahí, a preformed intention. una intención prefabricada. The situation will show. Y entonces la situación se mostrará sola It will show you how you may manifest. y te mostrará cómo manifestarte. So this is very important because this is the non-duality of subject and object. Y esto es muy importante porque esta es la no dualidad de sujeto y objeto.
subject and object are now collaborating, even if this is your boss, or this is an enemy, or this is a policeman. Es decir, que el sujeto y el objeto están colaborando, aunque se trate de un enemigo, de tu jefe, de un policía. So it's saying, he says here, stay open at the site where the thoughts are emerging. Entonces lo que dice aquí es mantente abierto a todos esos movimientos que están surgiendo. So if I am having a thought about you, Es decir, que si yo estoy teniendo un pensamiento sobre ti, I don't know where the thought's coming from. no sé de dónde viene el pensamiento. It's just a thought. Solamente es un pensamiento. But it may be the case that actually you're suffering from this condition. Pero a lo mejor es que tú tienes esta enfermedad. So I'm now pulling in my professional thoughts Y entonces ahora estoy entrando en mis pensamientos profesionales to wrap you inside my diagnosis, para intentar envolverte en mi diagnóstico, which gives me the sense that I know what's going on, que me va a dar la sensación de que yo sé lo que está pasando on the basis of which I can do something to you. y en base a eso voy a poder hacerte algo a ti. I will never meet you Pero así nunca me voy a encontrar contigo, because I've covered you in my projection. porque te he cubierto con mis proyecciones. And we know that people do this very quickly as a way of dealing with their own anxiety. Y como todos sabemos, somos capaces de hacer esto con mucha velocidad, solemos hacerlo con mucha velocidad para trabajar con nuestra propia ansiedad. Since I first trained, certainly in Britain, psychotherapy has become a profession. Desde que yo me formé como terapeuta, en el Reino Unido la psicoterapia se ha convertido en una profesión With more and more rules and regulations and anxieties about making mistakes. y cada vez hay más normativas y reglamentos y cada vez hay más ansiedad, por ejemplo, por cometer errores o lo que puede pasar. And even in trainings like Gestalt, they say, what is your treatment plan? E incluso en tratamientos como el Gestalt dicen, bueno, ¿y cuál es tu plan de tratamiento? How are you going to treat this patient? ¿Cómo tratarías o cómo vas a tratar a este paciente? I mean, the only honest answer to that is with respect. Y la única respuesta honesta a eso sería con respeto. But if you say that, you won't pass your examination Pero claro, si dices eso es difícil que pases el examen, because you're expected to know something about the people. porque se espera que sepas algo sobre las personas. So this is what he's saying. It's not that you shouldn't have knowledge, Entonces lo que está diciendo aquí es, no es que no tengas que saber nada, but you want to have knowledge with the person. sino que lo que quieres hacer es tener conocimiento con la persona. In the non-dual space of co-emergence, Porque en el espacio no dual de coemergencia, the knowledge or the information or the understanding, el conocimiento, la información, la comprensión, because it's arising within, como surge desde dentro, is non-objectifying, non-reifying, no solidifica, no cosifica and not presented as something definite. y no se presenta como algo definitivo. So it brings intimacy and connectivity, Y por lo tanto lo que trae es intimidad, conectividad, conexión. and generally this makes whatever you want to say more acceptable and digestible to the other person. Y entonces esto hace que la relación sea más digerible o más agradable o como lo queráis llamar para la otra persona. So in the Dzogchen teaching they say, when you start to do this practice, you don't need to change your life. En las enseñanzas de Dzogchen se dice, cuando empiezas con estas prácticas no es necesario que cambies tu vida. You don't need to become a monk or a nun. No tienes que convertirte en monje o en monja, You don't need to change your clothing or your food. no tienes que cambiar cómo te vistes ni lo que comes, You don't really need to change your behavior. no tienes que cambiar tu comportamiento, You just have to be aware, where do thoughts come from? simplemente tienes que darte cuenta de dónde vienen los pensamientos. See, thoughts are coming from my mind. Darte cuenta de que los pensamientos vienen de tu mente. I'm in this field of experience. Estoy en este campo de experiencia Other people are experiences in my mind. y las otras personas son experiencias que hay en mi mente. I am an experience in my mind. Yo soy una experiencia en mi mente. So self and other are already very close. Por lo tanto, yo y el otro ya estamos muy cerca. I am an emergent energy in my mind. Yo soy una energía
que emerge, que surge en mi mente, You are an emergent energy in my mind. y tú eres una energía que emerge, que surge en mi mente. Within the field of clarity, we are two fields of energy moving together. Es decir, que dentro del campo de la claridad somos dos energías que se mueven juntas. That's our practice. Y esa es nuestra práctica. But once you start to conceptualize the other person, Pero una vez empiezas a conceptualizar a la otra persona, you bury them in thoughts about them, entonces los entierras en ideas sobre ellos. and that increases the separation. Y eso hace que aumente la separación de la otra persona. So it's about trusting intimacy. Por lo tanto, se trata de confianza, de intimidad, From the very beginning, everything arises from the same ground. porque desde el principio todo surge de la misma base. I, you, Yo, tú, the birds, the trees, the cars, los árboles, los pájaros, los coches, we're all born from the same mother. todos nacemos de la misma madre. We are all the emergence of emptiness. Todos somos algo que surge de la vacuidad. We are one family. Somos una sola familia. This is the great completion. This is Sokpachim. Y eso es Sokpachem, pues la gran completud. There is nothing on the outside. No hay nada fuera. We don't have to integrate anything. No tenemos que integrar nada. It's unfortunate to use the verb integrate in an active way in terms of Sokshen. Desde el punto de vista del Sokshen, utilizar el verbo integrar como algo activo no es nada bueno, no es positivo, deberíamos utilizar otra cosa, There's nothing to integrate porque no hay nada que integrar, because everything is integrated from the very beginning. porque todo está integrado ya desde el principio. The only activity you have to do is the non-activity of desisting from disintegrating. Es decir, que la única actividad que tienes que hacer es la no actividad de desistir de desintegrar. Es igual de complicado en inglés. When you think about things, you disintegrate the world. Porque cuando piensas en las cosas, desintegras el mundo. The room is full of people, La habitación está llena de gente, different kinds of people, diferentes tipos de gente, coming from different places, doing different things. que vienen de lugares diferentes, que hacen cosas diferentes. And the more you think in that way, there's so much information. Y cuanto más piensas así, cada vez hay más información. Es un agobio. How am I going to hold it all together? ¿Cómo voy a conseguir abarcar todo eso? It's going in the wrong direction. Es que estás yendo en la dirección equivocada. Here we are, Estamos aquí, already here. ya estamos aquí. You are my experience, I am my experience. Vosotros sois mi experiencia, yo soy mi experiencia. Within the field of experience, thoughts are also arising. Y dentro de ese campo de experiencia también aparecen pensamientos. Within. Dentro. The thought is within. El pensamiento está dentro. It's not coming from outside, waving its finger and judging and evaluating. No viene desde fuera con el dedo acusador juzgando, Everything is on the inside, means Sokshin. sino que todo está dentro. Y eso significa Sokchen. So nothing to be done. Así que no hay que hacer nada. It's fine, just let the flow move, and this spontaneity, what in Sokshin is called Tlundrup, effortlessly arising or immediately perfect. Es decir, que simplemente hay que dejar que todo fluya. Es lo que en Sokchen se llama Lundrup, que es este libre fluir de las cosas que suceden espontáneamente. But once you try to sort it out Pero en el momento en que empiezas a intentar arreglarlo and work out what to do, y quieres decidir qué hacer, then it's much more difficult. entonces empiezan las dificultades. So it's always the difference between Dzogchen and the other Buddhist paths La diferencia entre el Sokchen y el resto de caminos budistas is that all the other paths are paths from here to there. es que todos los otros caminos van de aquí a allá. Dzogchen is a path from here to here. Y el Sokchen es un camino de aquí a aquí. We're not going anywhere. No vamos a ningún lugar. The mirror doesn't move. El espejo no se mueve. The movement comes when you fix yourself into an idea and the idea seems to travel. El movimiento llega cuando tú
te concentras en una idea y parece que esa idea se mueve. So we relax, we open, we do the 3R or any of the other methods. Here we are. Por lo tanto, nos relajamos, nos abrimos, hacemos las 3 A's o cualquier método que queramos y estamos aquí. Everything is arising within the space of awareness. Todo aparece y surge dentro de ese espacio, de la espaciosidad de la presencia. There is nothing to get rid of No hay nada de lo que tengamos que librarnos, and nothing to add. ni nada que añadir. This is why Dzogchen is different from the other paths. Y por eso el Dzogchen es diferente del resto de caminos. In the other paths is always something to be improved, something to be removed. Porque en todos los otros caminos siempre hay algo que mejorar o algo que quitar, que retirar. So if you understand the basic principle, Y entonces si entiendes ese principio básico, we sit together, we do the 3R, nos sentamos juntos, hacemos las 3 A's and you feel as dull and stupid as a stone. y te sientes tan pesado o estúpido como si fueras una piedra. You're doing dull, stupid stone experience. Estoy teniendo la experiencia de una piedra estúpida y pesada. Then you maybe do anxious experience. Yo a lo mejor tengo una experiencia de ansiedad. Everyone else is able to meditate. Todo el mundo puede meditar, Something wrong with me. menos yo. Algo me pasa, hay algo malo. I don't like these people. No me gusta esta gente. If they all died, I'd be the best meditator in the room. Si se murieran todos, sería el mejor meditador de la sala. What is this? ¿Y qué es eso? There is no problem. No hay ningún problema. No matter how shitty and terrible and murderous and cruel the thought is that arises, Por muy desgraciado y asqueroso o cruel que sea el pensamiento que aparezca, it is the radiance of the ground. sigue siendo el resplandor de la base. There is only one factory. Solo hay una fábrica. It makes chocolate and it makes shit. Hace chocolate y hace mierda. Both. Fabrica las dos cosas. From the dualistic point of view, we say, we need 2 factories. Desde el punto de vista dualista decimos, uy, no, necesitamos 2 fábricas. Don't mix your shit with the chocolate. Porque no quiero mezclar la mierda con el chocolate. Separate production Vamos system. a separar los sistemas de producción. Chocolate comes from God, shit comes from the devil. El chocolate viene de Dios, la mierda viene del demonio. So this Manichaean polarization is very popular. Y esta polarización maniqueísta es muy popular. How could my negative thoughts and stupid meditation come from the mind of the Buddha? Porque ¿cómo puede ser que mis pensamientos negativos y mi manera mala de meditar cuando no medito bien vengan del Buda? The answer is very easy. Y la respuesta es muy fácil. The Buddha doesn't judge. El Buda no juzga. It's all good. Todo está bien. Kuntu sampo. Puntu sampo. Always good. Siempre bien. I'm depressed, I'm lost, I'm stupid. Surely this can't be right. Estoy deprimido, estoy perdido, esto es una mierda, esto no puede estar bien. But you are perfectly depressed. Pero estás deprimido perfectamente. Your anxiety is exquisite. Tu ansiedad es exquisita. You have achieved the great natural perfection of being fucked up. Has alcanzado la gran, maravillosa perfección de estar jodido. There is no need to correct your confusion. No hay ninguna necesidad de corregir tu confusión. It is what it is. Es lo que es. But I don't want it. Pero es que no la quiero. I want it to be somewhere else. Yo quiero estar en otro lugar. If you understand, in that moment, Si entiendes, en ese momento, the problem isn't in the thought, the problem is in me. que el problema no está en el pensamiento, sino en mí, As Norbu, as Namkhai Norbu always used to say, don't enter into judgment. como decía siempre Namkhai Norbu, no entres en juicios. Your mind is dull and stupid, Si tu mente está opaca y stay estúpida, open. mantente abierto, Then this pattern will arise and pass. porque esa forma, ese patrón de formas llegará y pasará. But if you judge it as bad and you want it to be better, Pero si lo juzgas como diciendo esto es algo malo y quieres que cambie y que sea mejor, then you're not practicing Dzogchen. entonces no estás practicando Dzogchen. That's the basic way we need to proceed. Now we take a break for half an hour. Y esa es la manera en la que queremos proceder. Vamos a hacer una pausa, media hora.